En esta clase hablaremos de las propiedades de los logaritmos. Vamos a hablar 4 propiedades básicas. Empecemos con el logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto se expresa de la siguiente manera. Logaritmo en base a de x por y. Para poder resolver este logaritmo se puede simplemente tomar el logaritmo base a de x y sumarlo con el logaritmo base a de y esta suma nos marcará el resultado de ese logaritmo. Ahora pasaré a dar un ejemplo numérico para que lo entienda mejor. Vamos a resolver logaritmo base 4 en base 4 de 256 por 64. Como es el logaritmo de un producto, simplemente vamos a tomar los logaritmos por separado. Entonces quedaría logaritmo base 4 de 256 más logaritmo base 4 de 64. Y simplemente lo que vamos a hacer es resolverlo. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el logaritmo base 4 de 256? Sabemos que es un exponente, ¿no? Que el logaritmo es un exponente. Entonces, podemos hacer esto. 4 por 4, 16 por 4, 64 por 4, 256. ¿Cuántas veces repetir 4? Ese es el exponente. 4 a la 1, 4 a la 2, 4 a la 3, 4 a la 4. Entonces, el exponente es 4. Que repetir 4 veces. Entonces, el exponente sería 4. Entonces, logaritmo base 4 de 256 da 4 más logaritmo base 4 de 64. 4 por 4, 16 por 4, 64. O sea, lo repetí 3 veces. Entonces, el exponente es 3. Y el resultado de ese logaritmo va a dar 4 más 3, 7. Y eso es todo. Vamos a ver otra propiedad. Logaritmo de un cociente. Logaritmo base a de x sobre y. Cuando tengamos el logaritmo de un cociente, simplemente es tomar el logaritmo del numerador y restarlo con el logaritmo del denominador. Entonces quedaría logaritmo en base a de x, que es el numerador, menos el logaritmo en base a de y, que es el denominador. Fácil de hacer, vamos a explicarlo con un ejemplo. Logaritmo base 6 de 216 sobre 36. Aplicando la propiedad del logaritmo de un cociente, simplemente vamos a tomar los logaritmos, el logaritmo del numerador, que es logaritmo en base 6 de 216, y le resto el logaritmo del denominador, logaritmo en base 6 de 36. Y lo que hago ahora es resolverlos. Ya hemos hablado que el logaritmo, pues para poder encontrar el exponente, simplemente multiplicar el 6 varias veces hasta que te dé 216. 6 por 6, 36, por 6, 216. Lo hicimos 3 veces, o sea que el exponente es 3. Entonces el logaritmo base 6 de 216 es 3, menos logaritmo de base 6 de 36, 6 por 6, 36, o sea que el exponente es 1, 2, exponente es 2. Y ya quedó resuelto. ¿Cuánto daría ese logaritmo? 3 menos 2 igual a 1. Y esa es la respuesta. Logaritmo de una potencia. Logaritmo en base a de x a la n. Como estamos haciendo logaritmo de una potencia, es sencillo. Simplemente tomamos el exponente de la potencia, que es el n, lo bajamos, lo pasamos para acá, lo bajamos, y queda n por logaritmo base a de x. Simplemente es hacer eso. Entonces vamos a dar un ejemplo. Vamos a explicar el logaritmo de una potencia. Entonces tenemos el ejemplo. Logaritmo en base 2 de 4 a la 7. ¿Qué dijimos en la propiedad? Tomamos el 7 y lo bajamos. Entonces quedaría 7 por logaritmo en base 2 de 4. Ya apliqué la propiedad. Ahora vamos a resolverlo. Entonces quedaría igual. 7 por logaritmo en base 2 de 4. Para poder hallar el exponente para esta potencia sería 2 por 2, 4. O sea, 2 veces multiplicamos el 2 por el mismo para que me dé 4, o sea que el exponente es 2. Entonces sería 7 por 2. Y con eso ya tenemos resuelto el logaritmo. Simplemente es hacer la multiplicación. 7 por 2, 14. Propiedad bastante fácil. Eso es todo por ahora. Vamos a ver la última propiedad.
Logaritmo de una raíz. Logaritmo en base a de la raíz n de x. Para resolverlo, simplemente el índice de la raíz, que es n, se pone de denominador, se quita radical y queda logaritmo en base a de x en el numerador. Entonces, repito, el n baja como denominador, se quita radical y queda logaritmo en base a de x. Y de esa manera se puede resolver el logaritmo. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Entonces, ocurrió logaritmo en base 5 de la raíz cúbica de 125. ¿Qué dijimos de la propiedad? Simplemente colocamos el 3, que es el índice de la raíz, como denominador, y quitamos el radical y dejamos arriba en el numerador todo tal como está sin la raíz, que haría logaritmo en base 5 de 125. Y ya procedemos a resolverlo. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría logaritmo en base 5 de 125. Ya sabemos que es 5 por 5, 25, por 5, 125. Quiere decir que el exponente es 3. 1, 2, 3. Entonces, en el numerador quedaría exponente 3 sobre denominador 3, da 3 tercios. Y simplificamos. Si se puede simplificar, se simplifica, si no se da como queda la fracción. Pero en este momento se puede simplificar. Tercera de 3, 1, tercera de 3, 1, 3 dividido 3 da 1. Y esa es la respuesta. Tenemos propiedad del cambio de base. Para hacer la propiedad del cambio de base, debemos tener en cuenta que vamos a usar el logaritmo en base 10 de x. En la calculadora nos aparece simplemente como logaritmo. En la calculadora dice logaritmo, se supone que es logaritmo base 10, para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a dar el ejemplo, a explicar la propiedad. Logaritmo en base a de x. Para poder hallar el valor de este logaritmo, yo puedo colocar el logaritmo de x, el logaritmo en base 10 de x como numerador, sobre el logaritmo en base 10 de a como denominador. ¿Qué quiere decir eso? Es el logaritmo de la potencia dividido el logaritmo de la base. Así de sencillo. Repito, logaritmo de la potencia sobre el logaritmo de la base. Entonces vamos a dar un ejemplo para hacerlo. En este ejemplo explicaremos lo del cambio de base. Observen, aquí dice el logaritmo en base 7 de 5. Un número que elevado 7 elevado a un número para que me dé 5 es difícil. Se supone que va a dar un número decimal. Entonces, como aquí no es tan fácil hacerlo, ¿ya? Entonces vamos a hacer el cambio de base. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Vamos a colocar el logaritmo de la potencia, que es 5, igual logaritmo de la potencia, que es 5. Esto quiere decir logaritmo en base 10 de 5. Lo que decimos logaritmo de 5. En la calculadora es claro, ahí dice lot, hunden lot y 5 y ya les va a aparecer el resultado. Sobre el logaritmo también en base 10 de la base, que es 7. ¿Cómo es? Es el logaritmo de la potencia sobre el logaritmo de la base. Y lo que hacemos ahora es resolverlo. Toman la calculadora, hunden lot de 5, dividido lot de 7 y les va a arrojar un resultado de 0.827 aproximadamente. Y ese es el resultado de un logaritmo aplicando el cambio de base. Espero que me hayan entendido. Que Dios les bendiga.